La primera escena de la película se abre con un cuadro espectacular, ¿no? Animado por esa canción compuesta por Elton John, The Circle of Life, famosa, en el que amanece en la sabana, ¿no? Y empiezan a aparecer ahí todos los animales, ¿no? No sé, empiezan a aparecer guepardos, elefantes, antílopes, cebras, aves de todo tipo, jirafas, y curiosamente parecen como peregrinar juntos hacia un lugar prominente, ¿no? Hacia ese pináculo, esa montaña, Pride Rock, que resulta ser donde está Mufasa. Y en la escena veremos cómo todos esos animales paradójicamente empiezan como a bailar, a protagonizar una coreografía alrededor de esa roca, de ese centro del mundo. Y aquí es donde os quisiera detener para empezar, o sea, para analizar esto un poco con ojos críticos. O sea, porque si lo piensas, o sea, ¿qué sentido puede tener eso? ¿Tú has visto alguna vez todos los animales acudir así en plan romería, en fila india, todos de excursión dominguera para protagonizar un flash mob en mitad del campo? Pues obviamente no, ¿no? Seguramente no. Pero, como decíamos en el vídeo anterior, esto nos pasa mucho con la ficción. O sea, no sé, es decir, estás leyendo o viendo Harry Potter y te dicen escobas voladoras, ningún problema. Capas de invisibilidad, claro que sí. Hechizo de que el sacrificio de tu madre te protege del mal, te lo compro, todo el sentido del mundo. Y yo creo que esto en parte es porque en la obra de fantasía haces como un contrato con el autor, ¿no? Por el que estás dispuesto a aceptar determinadas concesiones. Pero también en parte yo creo que es porque comprendes, aunque sea inconscientemente, que esa fantasía, esa aparente suspensión de las leyes de la realidad, está siendo el vehículo de una verdad más profunda. Y así, por ejemplo, podríamos analizar dos elementos de esta escena que transmiten verdades de este tipo. La primera es la belleza y la armonía del mundo, representado en esos animales de la sabana africana. Y esta escena como que te habla de un mundo reconciliado, de un mundo pacificado, de una belleza exuberante, en el que todo es verdadero, todo es bueno, todo es bello, en el que no hay sombra de oscuridad, en el que no está presente el aguijón del mal. Y es un mundo que no corresponde a nuestra experiencia, o sea, nunca lo hemos experimentado así. Pero de un modo misterioso lo entiendes, o sea, sabes perfectamente de qué estamos hablando. E incluso sientes que eso es lo que debería ser. Esto es lo que llamamos la nostalgia del Edén, hablamos del paraíso perdido, ¿no? Algo que misteriosamente forma parte de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Que diría Jung, en el que quedan como las huellas de lo que la teología católica llamaría el estado originario, el designio de Dios para el hombre, el plan de Dios para el hombre. Y esta nostalgia del Edén no es cosa del pasado, está sumamente presente en nuestra cultura. Es más, podrías decir que es el motor de muchas de nuestras ideologías. A veces pensamos que el europeo medio es sobre todo un materialista, ¿no? Que te dice aquí lo único que existe es la materia, todo lo explica la ciencia, lo que no explique hoy lo explicará mañana. Y esto es verdad, pero es solo media verdad, es una parte de la explicación. Porque si analizas movimientos tan poderosos como el marxismo, el feminismo, el ecologismo y otros ismos, no son explicables solo desde esa óptica meramente objetiva, científica, material, crítica, ¿no? Porque si te encuentras el hecho de que en el mundo hay injusticia, ¿no? Que los ricos oprimen a los pobres, que miles de mujeres mueren asesinadas cada año a manos de hombres, que otras tantas son privadas de sus derechos en muchas partes del mundo, ¿no? Si constatas que la naturaleza es maltratada y deformada, ¿no? Llevada por una sociedad con una lógica de un capitalismo implacable y feroz, pues eso es un hecho, eso es un mero dato. O sea, puedes analizar ese dato, puedes tratar de explicar las causas que han conducido hacia él, puedes tratar de prever las consecuencias que lógicamente se seguirán de él. Pero eso es objetivo, eso es frío. Una parte del pensamiento de Marx puede ser interpretado en esta clave, ¿no? Te hago una fría previsión de lo que necesariamente sucederá, ¿no? Dadas las condiciones del sistema capitalista. Sin embargo, tú, si eres como yo, haces algo más. O sea, como que lees esos datos a la luz de valores. Dices, todo esto sucede y no debería ser así. Como que estás comparando con algo que tienes en tu corazón, que es una imagen ideal de lo que deberían ser las relaciones entre los seres humanos, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y el mundo. Y resulta que lo que ves en el telediario, lo que ves a tu alrededor, lo que tú mismo haces a diario, no corresponde a esa imagen bíblica del Edén que tienes clavada en tu inconsciente, ¿no? Ese mundo en el que Caín todavía no había matado a Abel, en el que el hombre era custodio de su hermano, en el que el hombre guardaba el jardín en vez de explotarlo y luchar por sus frutos. Y en realidad todos los intentos de las ideologías, ¿no? Más o menos desafortunados para arreglar la sociedad, parten de ese sueño que describen los profetas en la Biblia, ¿no? De recuperar ese mundo en el que se sentarán juntos el lobo y el cordero, en el que el niño meterá la mano en el nido de la serpiente y ésta no le hará daño. Un mundo en el que la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y puedes ver este anhelo, si quieres, en películas como Avatar, ¿no? La de los pitufos azules gigantes, ¿no? Que tienes ese mundo idílico de Pandora, en el que estos seres viven en paz entre ellos y con la naturaleza, y que incluso cuando cazan, ¿no? Cazan esos perrosaurios que pululan por ahí,
los ves hacerlo como con sacralidad, con respeto, ¿no? Que hacen una oración como honrando la vida y la muerte del animal. Y es interesante ver que esta película generó una verdadera religión, de gente que decía, si la Tierra no es como Pandora, peor para la Tierra. O sea, la Tierra debería ser así. Entonces, este primer elemento de esta escena es esta belleza y armonía. Y el segundo elemento es la adoración. Y es que vemos cómo los animales vienen a arrodillarse ante el león, a adorarle. De nuevo, esto no pasa en la vida real. O sea, no creo que hayas visto nunca una cebra arrodillarse ante un león. Y sin embargo lo captas, ¿no? Entiendes de qué está hablando. Porque es un símbolo. O sea, el león ahí es la cúspide de la jerarquía, es el rey. De hecho, es el animal tradicionalmente asociado a la soberanía, ¿no? Y hablamos de la cima de la pirámide, metafóricamente, pero ahí está expresado literalmente, gráficamente, ¿no? O sea, tienes Pride Rock, es un pináculo, una montaña en el lugar más elevado en el que aparece ese león, ¿no? En una montaña que sabemos que la montaña es también simbólicamente el lugar del encuentro con la divinidad. Por tanto, tienes belleza y armonía, en primer lugar, y en segundo lugar, adoración. Y no están realmente yuxtapuestos, sino que están relacionados, uno lleva al otro. Hay belleza, armonía, hay fecundidad, precisamente porque existe adoración. Porque el rey es adorado como rey. Porque la cima de la pirámide la ocupa quien debe ocuparla. ¿Y quién es este personaje? O sea, ¿quién debe ocuparla? ¿Cómo es ese personaje que ocupa la cima de la pirámide? Pues veremos cómo en la cima está alguien que es supremo poder y suprema bondad. Y Mufasa sintetiza ambos aspectos. Es fuerte pero bueno, ¿no? De hecho, hay una escena que lo refleja a la perfección, ¿no? Puedes ver ese momento en el que Zazu llega volando junto a él y hay un primer plano de su cara y aparece un rostro como severo, inquietante, pero que se convierte enseguida en una sonrisa, ¿no? Pues, un rostro de ternura. Lo puedes ver en su relación con Simba, ¿no? Como por un lado aparece como un padre fuerte, ¿no? Y nadie se mete con Mufasa, you don't mess with Mufasa, ¿no? Pero por otro lado es tierno, ¿no? Es un padre cariñoso. Y la mente humana intuye que eso es ser rey, intuye que eso es ser padre. Por eso me atrevo a decir que aquí Mufasa es un símbolo, una metáfora para hablar de Dios. Una metáfora que nos dice que Dios es rey y que Dios es padre. Y aquí obviamente tenemos que aclarar el valor, pero el límite de las metáforas y aún de nuestros mismos conceptos y palabras para hablar de Dios. Teología siempre se aclara que de Dios podemos decir más lo que no es que lo que es. Y que cuando afirmas positivamente cualquier cosa de Dios, tienes que dar siempre 3 pasos, ¿no? Es afirmación, negación, eminencia. En primer lugar, cuando quieres afirmar positivamente algo de Dios, ¿no? Quiero decir que Dios es bueno, o que Dios es poderoso, o que Dios es Padre. Afirmación. En segundo lugar está negación. O sea, tienes que negar esto que acabas de afirmar. O sea, tienes que decir, Dios no es bueno como lo estás pensando. Dios no es poderoso como lo estás imaginando. Dios no es Padre en el sentido que tú lo crees. Y en tercer lugar, tienes eminencia. O sea, tienes que decir, aquello que hay de bueno, de poderoso en las cosas que conoces, está de modo más excelente, más perfecto, más sobreeminente en Dios, que es la fuente de todo poder, de toda bondad, de toda eminencia. Y esto hay que tenerlo presente cuando decimos que Dios es Padre o que Dios es Rey, ya que muchas personas, quizá tú mismo, tienen conceptos oscurecidos o contaminados por experiencias, pues no sé, de reyes tiranos, de padres abusivos, de padres ausentes. Por eso los santos padres decían tan pater nemo, nadie es tan padre como Dios. Dios es eso que intuyes en su faceta más positiva y más eminente. Y si esto nos pasa con nuestros conceptos, mucho más con metáforas como la del león en la película, ¿no? Tiene sus límites evidentes. Y el señalarlos nos va a ayudar un poquito a comprender mejor quién es Dios. En primer lugar, el león no funciona muy bien como símbolo de suprema bondad, porque tienes la evidencia de que el león es alguien que se come a los antílopes, ¿no? Es un depredador y no un bienhechor. Sería absurdo que sus presas le adoraran. O sea, de nuevo, la historia tiene sentido porque instintivamente captas la potencia simbólica, ¿no? Que trasciende la imagen. O sea, entendemos que en el fondo no está hablando del león, que está hablando de Dios o de la soberanía. Por ello, otro símbolo como que complementa esta imagen del león es la luz que va con Mufasa, el sol. De hecho, la primera imagen de la película es el sol amaneciendo. Es esa luz, en realidad, la que convoca a los animales a la adoración. La divinidad es el león, pero hay como un vínculo claro con la luz. Luego veremos que Mufasa reina lo que toca la luz, ¿no? La oscuridad es el reino precisamente de lo que escapa a Mufasa. Por eso quizá muchas culturas, más que el león, han utilizado el sol como símbolo de la divinidad. Y como que tiene más sentido, porque es más evidente que sí es la fuente de la vida, ¿no? Incluso desde un punto de vista científico sabemos mejor pues, que toda esa energía de los animales que se matan entre ellos viene al final de los vegetales que la obtienen en última instancia del sol, que sería como el supremo bienhechor, ¿no? Quizá por eso los antiguos tenían este pensamiento, ¿no? De que todos los seres tendían hacia el sol. O sea, que igual que ves que las plantas buscan la luz, pues veían como que los planetas giraban en torno al sol, como queriendo llegar a él, y del mismo modo dicen, pues ese deseo humano gravita en torno a Dios, que es ese bien infinito simbolizado por el sol, ¿no?
El mismo Platón utilizó el sol como metáfora de ese fundamento trascendente de todas las cosas, ¿no? Te hablaba de salir de la caverna, ¿no? Salir de la oscuridad para contemplar ese sol y para vivir en esa luz. Y quizá en línea parecida, el Evangelio de Juan habla de Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Logos, como la luz, ¿no? Tiene ese famoso texto, ¿no? En el principio existía el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios. Él estaba al principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de todo lo que se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Logos era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Por ello también los cristianos celebramos hacia Oriente, ¿no? Las iglesias estaban orientadas, dirigidas al Oriente, porque de ahí viene el sol, ¿no? No porque adoremos al sol, sino porque el sol le recordaba a los cristianos ese Cristo que vendrá al final de la historia, igual que el sol llega después de la noche. Por otra parte, el león tampoco funciona del todo bien como símbolo de supremo poder, porque en realidad pues el león es solamente un primus inter pares, es un primero entre iguales. O sea, sí, es el más fuerte del patio, pero está en el mismo patio, juega en la misma liga que los demás animales. Es la cima de la pirámide, pero está dentro de la pirámide. Y una primera pista de que esto no funciona con el Dios cristiano es que si tú analizas el Génesis, ¿no? Y lo comparas con las religiones contemporáneas de los vecinos de Israel, pues el Dios que describe la Biblia no es un agente más que lucha contra otros agentes divinos, ¿no? Que es lo normal, que te hablan los pueblos vecinos de batallas cosmogónicas, ¿no? De dioses que pelean y de ahí surge el universo. Y en la Biblia tienes un Dios solo, ¿no? que crea con su palabra, que dice hágase y se hace, ex nihilo, ¿no? De la nada. Y no doma o ordena elementos que preexistan. Y esto cambia mucho la perspectiva, porque para el cristiano, cuando hablamos de que Dios es poderoso, no estamos diciendo que está en la cima de la pirámide, sino que la pirámide está en Dios. O sea, que Dios es la fuente de esa pirámide. Y esto causa también la típica paradoja. A veces decimos, ¿y yo cómo puedo ser libre si Dios ya sabe lo que yo voy a hacer? Esto es lo mismo. O sea, no me quiero alargar, pero es la misma incomprensión. O sea, no lo estás pillando. Estás pensando a Dios como si estuviera en el tiempo, cuando en realidad el tiempo está en Dios. Es lo que dice un himno de la liturgia de las horas. Todo el tiempo está en ti como en una gavilla. Y esto se debe, por explicarlo filosóficamente, a que Dios no es un ente, no es ni siquiera un superente, sino que Dios es el ser. Esto es un concepto complejo y vamos a tener que simplificarlo brutalmente, pero allá vamos. Ente es lo que llamamos en filosofía a cualquier cosa que existe, ¿no? Quarks, átomos, moléculas, bacterias, perros, personas, entes, ¿no? Y esos entes vemos que realizan acciones, que son sujetos de verbos, ¿no? Y así, no sé, pues hablas del hombre y dices, pues decimos cómo los hombres piensan, ríen, cantan, ven clases de antropología por YouTube, se duermen en ellas. O, por ejemplo, cómo pues, los átomos reaccionan unos con otros, ¿no? Asociándose y disociándose, buscando su nivel más bajo de energía y de este modo aumentando la entropía total en el universo. Pero por debajo de todos esos verbos, de todas esas acciones, hay como una acción, un verbo fundamental, que es el ser. O sea, las cosas existen, son. Es como el verbo principal, la acción fundamental, el acto primordial. Y vemos que es un acto limitado como, si quieres, en el espacio y el tiempo. O sea, en el espacio de posibilidades, tú eres, pero eres hombre y no eres perro, no eres rana, no eres colibrí. Y es un acto limitado en el tiempo, ¿no? O sea, tu perro Milú empezó a ser, ¿no? Empezó a existir en un momento dado y llegado a un punto dejará de existir. Podríamos hablar de lo mismo a nivel de partículas fundamentales. Y aquí es donde surge la pregunta por el origen, por la causa de este acto de ser que es limitado, que no es infinito, que no es eterno, ¿no? Y entonces te viene la pregunta de dónde procede, qué lo provoca, qué lo causa. Es una pregunta que no tiene sentido, que resulta chocante para la mentalidad materialista, porque para el materialismo no existes tú, ni tu perro, ni los virus, ni las moléculas. Al final lo único que existe de verdad son fermiones y bosones en un baile constante, ¿no? Y las unidades a las que damos nombres son en realidad solo el resultado fugaz de la recombinación de muchas piezas de Lego. Esto en realidad es muy problemático, podríamos criticarlo, pero no me alargo. Baste decir que incluso para ellos el problema se plantea al preguntarse por la causa o el origen del universo, porque el universo también es limitado, también es contingente. ¿Por qué empezó a ser en un momento dado? O sea, ¿por qué existe algo? ¿Por qué el ser y no la nada? Es lo que se llama la pregunta metafísica, es la pregunta metafísica por excelencia. Y a esta pregunta hay diversas respuestas posibles, hay muchas metafísicas, pero la tradición clásica cristiana te dice, existen entes porque reciben el ser de una fuente trascendente, exterior al universo. Las cosas existen porque existe el ser con mayúscula. Existe lo que llaman el ipsum esse subsistens, el mismo ser subsistente, ¿no? Y todas las cosas que hay en el universo existen porque reciben como la luz de esa fuente, ¿no? De esa fuente exterior al sistema que es en sí misma, que es lo único absoluto sobre lo que se apoya lo necesario. Por lo tanto, podríamos decir que los entes no somos por nosotros mismos, sino que existimos. Existir significaría técnicamente recibir el ser prestado de esa fuente. Existir es participar de Dios. Por eso, si me perdonas la broma, Dios no existe, claro que no, porque Dios es, ¿no? Existimos los demás,
que participamos de ese único ser absoluto. De nuevo podríamos rescatar la metáfora de la luz y decir, bueno, pues Dios es como la luz que brilla detrás de todos los colores. Y igual que la luz está fuera de la escala de colores, Dios está fuera de la pirámide de los entes. O puedes decir, la luz no se ve, pero hace que todo se vea. Del mismo modo, el ser no es una cosa, pero hace que todas las cosas sean. Puedes pensar también como en esa luz no se ve, pero se divide en colores que se ven, y del mismo modo ese ser invisible, infinito, trascendente, se declina, se divide, se expresa a través de los entes. Y eso también te ayuda a entender lo presente y lo ausente que está Dios al mismo tiempo, lo cercano y lejano que está, lo cerca que está y lo difícil que es verlo. Igual que en nuestra vida cotidiana ves objetos iluminados, pero técnicamente hablando no ves la luz, ¿no? Y lo puedes ver en pequeño en ese hecho de que nos cuesta mirar directamente al sol, pues por eso quizá Platón decía que estamos hechos para mirar al sol, pero estamos acostumbrados a la oscuridad de la caverna, ¿no? Y que tenemos que empezar a acostumbrarnos poco a poco. Tenemos que verlo, la luz al principio y los reflejos en el lago, ¿no? Los místicos cristianos de todos los tiempos pues han hablado de este camino progresivo, ¿no? Por el que primero tienes que conocer a Dios, tienes que conocer la luz a través de los colores, ¿no? Conocer a Dios a través de las criaturas. Y poco a poco ir levantando los ojos a esa luz que al principio te deja ciego, pero que acaba transformando tu alma, porque estás hecho para esa luz. En fin, esa es la lectura que los pensadores cristianos, de hecho, sacaron de ese famoso pasaje del Éxodo, ¿no? Que Dios se le aparece a Moisés, le dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy el que soy. O yo soy el que es, como dice en la traducción griega que hicieron los judíos, en la de los 70 que se llama, ¿no? Y se define a Dios como el ser. Esto no deja de ser paradójico, porque Dios se da un nombre que es el de no tener un nombre. Porque el nombre supone tener una identidad, una esencia, un área delimitable, ¿no? Ser esto y no lo otro. Eres algo que eres, ¿no? Y el nombre se refiere a ese algo. Y en esa respuesta Dios dice, yo no soy así. O sea, mi esencia, mi identidad es el ser, es lo ilimitado, ¿no? Es la energía pura que está a la base de todo. Entonces, en fin, como veis, es un tema fascinante, pero es complejo, y es normal que tendamos a tener imágenes un poco más burdas de Dios, espontáneamente. Y de hecho, yo creo que la mayoría de las críticas ateas van no en contra de la idea del ser supremo, del ipsum esse subsistens, sino de estas caricaturas mucho más burdas, ¿no? Vienen de imaginar a Dios como un ente, o como un ente muy grande, como el ente más fuerte del patio, en vez de imaginarlo como el ser. En este sentido, si ves preguntas como la de Dawkins, de ¿quién creó al creador? O afirmaciones como la de Jean-Paul Sartre, de que si Dios existe, yo no puedo ser libre. Es donde les dices, pero ¿en qué estás pensando? ¿A qué le estás llamando Dios? Quizá estamos utilizando el nombre Dios para dos cosas muy distintas. Y a nivel de cultura popular es parecido, ¿no? Si ves Marvel, cuando quiere retratar divinidades, ¿no? Estoy pensando en Kang, en Loki, ¿no? O Arishem, en Eternals, o no digamos ya pues los Odines, Lokis, Thors, o los dioses corruptos del Olimpo en Thor, Love and Thunder, ¿no? Y todos esos dioses malvados, ves cómo Marvel no está retratando ese ipsum esse subsistens, obviamente, sino unos seres que son superiores a los humanos, pero que son igual al final delimitados, de contingentes, de moralmente torcidos. O sea, son un escalón por encima de ti en la pirámide, pero no están fuera de la pirámide. Se parecen más a los dioses del Olimpo griego. Son, si quieres, dioses con D minúscula, pero no son el dios. Claro, y si tienes esta caricatura, la consecuencia es que cuando hablas de servir a estos dioses, aparece como algo degradante, ¿no? O sea, que es solo para débiles o fanáticos, ¿no? Como los Eternals que sirven a Arishem, o el personaje de Christian Bale al principio de Thor, Love and Thunder, pues parece como, pues no sé, o sea, que ser como ser el lamebotas del matón del patio. O sea, dice, ok, si haces eso puede que sobrevivas haciéndolo, pero no es algo que te haga grande, nadie te va a admirar por servir a un personaje así. Es algo que te envilece, que te hace menos hombre, ¿no? En cambio, es posible que doblar la rodilla ante el ipsum esse subsistens sí sea algo grande, sí sea algo admirable, sí sea algo humanizante. Pero lo veremos. Recapitulando, Mufasa el león funciona aquí como un símbolo de la divinidad, ¿no? Nos dice que el paraíso es fruto de la adoración a Dios, que es el supremo poder y la suprema bondad. Pero este poder y esta bondad no hay que entenderlo al modo humano, sino en modo supereminente. Es decir, Dios es el supremo bienhechor porque Él es el bien, o sea, de Él procede todo el bien, porque Él es el creador. Y por ello, todo lo que existe y sus propiedades, sus atributos trascendentales que se llaman, la unidad, la verdad, el bien, la belleza, que son propios de todo ente, en la medida que existe, en cierto grado, toda esa unidad, verdad, bondad, belleza, son expresiones del ser y proceden de Dios como de su fuente. Son como ríos que apuntan a un manantial, son como colores que te hablan de la luz de la que proceden. Por eso decimos que Dios es la verdad, el bien, la belleza, porque todo lo que catalogamos como tal
es tal porque procede de Dios. Incluso si quieres, en teología cristiana, la belleza y el poder reales de Satanás son tales porque proceden del Padre, ¿no? del Pater aqua omnia procedunt, del Padre del que proceden todas las cosas. Y si hablamos de bien en sentido moral, de nuevo, no decimos que Dios es bueno porque se adapte a una escala de bondad que estaría fuera de él. No es que esto significa ser bueno y Dios lo cumple, ¿no? Check. Sino que estamos diciendo que él es la escala. O sea, que estamos diciendo que lo que sentimos que es moralmente bueno, nuestra intuición moral se fundamenta en eso, porque lo estamos comparando en lo que es nuestra intuición de Dios en el fondo de nuestra conciencia, en los fundamentos mismos de nuestra racionalidad. Y por ello sería una contradicción in terminis pensar que podemos ser más buenos que Dios. Podemos quizá no comprender totalmente a Dios o tener imágenes imperfectas de él. Y en cuanto al poder, lo que Dios simboliza de regio, de poderoso, de fuerte, tenemos que decir que está en Dios de modo supremo y también procede de él como su fuente. Y esto, si quieres, es lo que representa la representación típica de Dios en el arte románico, ¿no? El Pantocrátor, habrás escuchado. Pues significa literalmente todo el poder. Puedes pensar en esa canción de Hakuna, ¿no? La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y el poder, la honra y la fortaleza tuyos son, bendito Dios, ¿no? Que le pone música a esa frase del Apocalipsis, ¿no? Tuyos son literalmente, porque todo el tiempo está en ti como una gavilla, pero también está todo el poder, la fuerza, la belleza, la sabiduría, ¿no? Ríete de Thanos con todas las gemas en su guante. Y por ello Dios es sí alguien supremamente bueno, pero también tiene algo de inquietante, ¿no? Los filósofos de la religión hablaban de Dios como el mysterium tremendum et fascinans, el misterio tremendo y fascinante. O sea, fascinante, pero tremendo. O sea, tiene algo del terror que provoca la cercanía del león. O sea, llevamos siglos insistiendo en la bondad de Dios, que es fenomenal, pero que no nos haga olvidar esta dimensión esencial de Dios. O sea, a mí me parece absurdo representar a Dios como una especie de Papá Noel gordo y sonriente del arte kitsch. O sea, no te olvides que nobody messes with Mufasa, ¿no? Que no te olvides que nadie se mete con Mufasa. Es absurdo representar a ese Jesús cursi con purpurina y ojos melosos, ¿no? Porque Jesús es bueno, pero es el Señor, es the Almighty, el Señor de los ejércitos. O sea, lo que hay de grande en la fuerza y en el poder del boxeador, del soldado, o sea, lo que hace vibrar a los hombres en los combates y en las carreras de Fórmula 1, está en forma más perfecta, más pura, más limpia y más supreeminente en él, ¿no? Lo resume bien C.S. Lewis en Narnia. En un momento dado, los niños le preguntan a un personaje sobre Aslan, otro león símbolo de Dios, by the way, y le dicen, ¿es seguro? ¿Is he safe? Dice, ¿safe? Who said anything about safe? Of course he isn't safe, but he's good. He's the king, I tell you. ¿No? Le dice, ¿seguro? ¿No? Claro que no estamos hablando de un gato manso, estamos hablando del león, ¿no? Dice, claro que no es seguro, pero es bueno, ¿no? Es el rey, ¿no? Te habla de ese supremo poder, suprema bondad. Y todo esto nos dice que Dios es Padre y que Dios es Rey. Vamos a cerrar esta sesión con una última idea sobre lo que implica decir que Dios es Rey, porque un rey normalmente gobierna, impera sobre un territorio, sobre unos súbditos. ¿Cómo se aplica a Dios esto de modo supreeminente? En primer lugar, Dios reina por la creación, ¿no? Para la filosofía y la teología cristianas, la creación no es algo que sucede en un momento dado en el tiempo, sino que está sucediendo. Que Dios es el creador no quiere decir, como a veces pensamos, que Dios es ese relojero, ¿no? Que crea el mundo, lo deja todo, lo pone a rodar y se va a otro sitio a hacer otras cosas, ¿no? Es un poco, y de ahí viene la caricatura de esa imagen de Dios que no tiene tiempo para ocuparse de nosotros, porque somos muy pequeños, ¿no? Y que Dios sea el creador significa, creo yo, que Dios te está creando ahora, a cada instante, ¿no? Decía Chesterton. O sea, las margaritas existen porque a cada instante, en su eterno hoy, Dios sigue diciendo encore, encore, bis, ¿no? Existe. O sea, existes porque Dios está eternamente pronunciando esa palabra que es tu nombre. Está eternamente diciendo hágase. Y porque Dios sigue pronunciando eternamente ese nombre de todo lo que existe, esas criaturas tienen su naturaleza, sus leyes, ¿no? Que desciframos en parte a través de nuestras ciencias. Y por ello también todas las criaturas obedecen, adoran, alaban en cierto modo a Dios solo con existir. Si quieres, como ese mundo pacífico de Pandora. Si quieres, como ese flash mob de animales que estamos analizando al inicio del Rey León. Por eso mismo tienes esa mirada, ¿no? de Mufasa complacido, contemplando desde lo alto. Algo así debía sentir Dios cuando dice el Génesis, que contempló todo cuanto había hecho y era todo bueno. Dios reina por la creación. Pero espérate, porque resulta que en su creación aparecen en un momento dado criaturas que no solo existen, no solo proceden del sol, sino que son capaces, en cierto modo, de conocer al sol, de preguntarse por el sol, de relacionarse con el sol, que pueden en un momento dado decir sí o no, que pueden abrirle o cerrarle la puerta al Señor del universo. Y por eso hablaremos también de cómo Dios sí reina por la creación,
pero puede reinar también por el sí de sus criaturas libres. Pero eso será en la próxima sesión. Hasta pronto. En síntesis, en esta sesión hemos hablado de lo que la teología católica llama el estado originario o el paraíso, y hemos explicado cómo persiste de modo oscuro, ¿no?, en nuestros deseos y en nuestras intuiciones morales. Hemos explicado cómo esa armonía y belleza original proceden de la adoración de Dios, supremo poder y suprema bondad. Hemos explicado cómo nuestras imágenes y conceptos de Dios necesitan ser depurados de nuestros antropomorfismos, ¿no?, y de cómo por ello es más apropiado concebir a Dios como el ser con mayúscula, o como el ipsum esse subsistens, el mismo ser subsistente. Y hemos explorado también las consecuencias que esto tiene para entender la creación y su modo de reinar. Muchas gracias, espero que os haya gustado, no dejes de suscribirte y os esperamos en el próximo episodio.